la hormona masculina de la que les voy a hablar? Testosterona. ¿Dónde se va a secretar la testosterona? ¿Qué es eso, José Luis? ¿Han visto la selección? Muy bien. Entonces, ¿qué se llama eso? Testículos. Testículos. Y una parte hay, la mayor cantidad. Pero yo les he hablado de otro grupo hormonal y les he dicho, aquí también se secretan hormonas masculinas, las hormonas inmaduras. ¿Se acuerdan en qué lugar o qué grupo hormonal es? Son hormonas que se secretan en la glándula suprarrenal. ¿Ya? Hay una parte que también va a haber, se va a secretar en la suprarrenal, que son los andrógenos. Y de ahí también van a salir estas formas latea, que es la forma inmadura de la testosterona. Y bueno, el resto se va también a producir directamente en el testículo. Y aquí también va a haber actuación de lo que hace la hipófisis. ¿Cómo es? Incluso desde el hipotálamo. ¿Se acuerdan que el hipotálamo es el que se va a activar? Me va a liberar células liberadoras de... Y una de esas son las que están en relación a los andrógenos, a las células que están en la parte de la córtex suprarrenal. Y eso va a ir a lograr que esa forma inmadura que está en la suprarrenal se convierta en testosterona, y otra parte va a ir directamente al testículo para lograr la liberación hormonal. ¿Sí? Entonces, para que funcione bien la testosterona en los dos sexos, varón y mujer, necesito también entonces que mi hipotálamo esté sano y esté capacitado para regularme las concentraciones o liberarme en el momento que yo lo necesite. ¿Sí? Entonces aquí hay dos lugares diferentes. Esto no va a ocurrir con la mujer. El varón va a tener dos lugares o dos sitios diferentes donde se puede llegar a producir la testosterona. Anatomía de toda la parte que es el sistema reproductor masculino. Otra. Están entonces los órganos genitales internos, que a ese nivel van a estar los testículos, todos los túbulos colectores, que obviamente hay varios dentro del aparato reproductor masculino, y las glándulas que van a secretar diferentes tipos de sustancias. Y en la parte ya de los órganos sexuales externos está lo que es el escroto y el pene. ¿Sí? Lo que nos interesa, o lo que ahora lo que más vamos a hacer énfasis es lo que ocurre en los testículos. Vamos a tener que tienen una forma ovalada y que la función principal de los testículos va a ser la producción del esperma y lo que es también la liberación y la producción correcta de la testosterona. Va a haber dentro de todo el testículo, como están viendo en la imagen, muchos túbulos. Se van a ver túbulos seminíferos, túbulos contorneados y diferentes grupos de células. Algunas van a estar más en relación a la producción de los espermatozoides maduros para la reproducción y otras van a estar más en relación a lo que es la estimulación de la hormona y que esta cumpla con las funciones correctas. Dentro entonces de este grupo hormonal vamos a dividir en tres funciones grandes y vamos a ir explicando también cada parte en relación a lo que va a ser primero la espermatogenia, después toda la realización del acto sexual y después también ya relación más específica con algunas otras funciones que están en relación también a la parte reproductiva. ¿Cómo se va o primero vamos a hablar entonces de la espermatogenia y cómo va a ocurrir? Esto va a ocurrir, no es lo mismo que lo que les hablé de los andrógenos con la suprarrenal. La suprarrenal tiene andrógenos, tiene un porcentaje más chiquito de este tipo hormonal, pero ahí no ocurre la espermatogenia, ¿sí? Solo es la forma inactiva de la testosterona y la hormona. La espermatogenia entonces va a ocurrir a nivel de las células primitivas, germinales primitivas, van a empezar a tener una proliferación más rápida y empiezan a desplazarse o comienzan en los túbulos seminíferos del testículo o se activa de forma más fuerte durante el inicio de la vida sexual del hombre. ¿Cómo van a
empezar entonces toda la formación de los espermatozoides. Empiezan a nivel de los túbulos seminíferos. ¿Qué grupo celular? Las células de Sertoli. Sí, son las que van a estar a cargo del espermatogenia. Van a empezar a modificarse estas espermatogonias, van a aumentar de tamaño, van a empezar a tener divisiones celulares, van a formarse después espermatozoides secundarios, luego se forman espermátidas y es un ciclo, todo este ciclo que hasta que el espermatozoide llega a su forma madura, es un ciclo largo, a diferencia de lo que va a ocurrir cuando veamos las hormonas femeninas, que puede llegar a durar hasta 74 días. ¿Sí? Entonces ocurren los túbulos seminíferos del testículo y se encargan de hacer este proceso las células de Sertoli. Empieza con la espermatogonia, luego empiezan a haber divisiones meióticas hasta lograr que el espermatozoide tenga su forma madura, un proceso largo entonces de hasta un mes y medio más o menos. ¿Qué cosa es lo que yo voy a necesitar? ¿Qué características necesito que este espermatozoide maduro tenga para ser capaz de lograr la fecundación? Primero, anatómicamente va a tener una cola, un cuello y una cabeza. La parte más importante del espermatozoide y lo que necesitamos que se desarrolle de forma correcta para que pueda vencer la barrera del óvulo y lograr la fecundación es la cabeza, el acrosoma, lo que está alrededor de la cabeza del espermatozoide. Ese acrosoma tiene enzimas y lo que se conoce como hialuronidasa. Esto en un rato, vayamos profundizando más esto, cuando juntemos con lo que les voy a hablar mañana en la parte femenina, van a ver que va a ayudar a que el espermatozoide se adhiera al útero, al epitelio de la mujer y pueda incluso estar presente de forma activa hasta 2 días después de haber ocurrido el acto sexual. Sí, entonces estas capacidades que estamos hablando del acrosoma van a permitir que se pueda llegar a desarrollar el proceso de fecundación. Es la parte más importante, entonces es, bueno, después la cola o el flagelo será lo que le va a permitir al espermatozoide movilizarse y llegar o recorrer todo el aparato reproductor femenino. Toda la parte central también va a tener túbulos que se conoce como axonema, que va a ser la parte que va a unir la cabeza con el resto del cuerpo del espermatozoide y va a generar también, va a tener un proceso de maduración y puede llegar a estar activo o vivo si quieren hasta 24 horas posterior a la liberación. Dura más que el Después, una parte va a ser liberada durante el acto sexual y habrá otra parte de estos espermatozoides maduros que también van a estar almacenados. ¿Dónde se van a almacenar igual? En los testículos. Después entonces de la eyaculación, ahí es donde empieza a moverse, a lograr esa movilidad más rápida del espermatozoide y ahí es donde empieza a tener mayor capacidad para el proceso de fecundación. Tiene que haber un número correcto de espermatozoides y las características anatómicas que estamos hablando para que el espermatozoide sea capaz de lograr la fecundación. El grupo celular que nos importa aquí entonces son las células de Sertoli, que también van a estar en relación a la producción de líquido durante el proceso de eyaculación igual, que va a permitir la movilización por una parte y por otra también va ya a tener parte de ese líquido de las hormonas masculinas. Va a tener testosterona y también tiene en menor proporción estrógenos. Entonces las células de Sertoli nos ayudan a la espermatogenia y nos ayudan también en la secreción hormonal, en el líquido que se libera para empezar el proceso de fecundación y la movilización de ese espermatozoide. Entonces, el líquido, lo que se eyacula, tiene diferentes tipos de composiciones, tiene diferentes glándulas que aportan ciertas cosas, ciertos líquidos y nutrientes para lograr todo eso junto que se forme el líquido y el final. Entonces, hay diferentes tipos de vesículas que van a aportar diferentes cosas en diferentes momentos. Primero van a estar las vesículas seminales, que van a aportar un líquido que es más mucoide, que tiene igual fructosa, puede ser un poco cítrico, y durante la eyaculación va a empezar a vaciar ese contenido al conducto eyaculador y después se va a empezar a mezclar todo ese líquido. Otra glándula que va a aportar también a la composición del líquido que se va a secretar en la parte final va a ser la próstata. La próstata va a aportar un líquido que es más lechoso,
que tiene más concentraciones de iones, tiene mucho calcio, tiene fósforo y también tiene enzimas que van a ayudar igual a que el líquido, a que el semen donde viajan los espermatozoides también sea un líquido que pueda pegarse al aparato reproductor femenino y también aportar más tiempo de vida a ese espermatozoide que se ha liberado, que va a generar también enzimas de coagulación de fibrina que va a permitir entonces que se adhiera el espermatozoide al útero. Va a darle un poco de más volumen al semen por el tipo de líquido espeso que va a generar y también entonces estará en relación a la movilización y ayudará a la fertilidad igual. Todo esto que les estoy hablando, desde lo que secretan las células de Sertoli, van a formar ya lo que es el semen. Si va a ser una mezcla de todos estos líquidos, de todas estas secreciones glandulares, en diferentes proporciones obviamente, pero es la mezcla de todo eso. Entonces, el que más va a aportar, o la glándula que más aporta, son las glándulas seminales. ¿Cuál es el objetivo de este líquido? Básicamente será proporcionar mayor facilidad para la movilización y brindarle también más tiempo de vida a ese espermatozoide que se ha liberado, estará en relación entonces a facilitar o ayudar el proceso de fecundación. Para eso es este líquido. Entonces tiene aporte de lo que es la próstata, glándulas seminales, vesículas seminales igual, y tiene, además de lo que les estaba diciendo, o las funciones que estábamos viendo que cumple, este líquido o esta propiedad anticoagulante que permite justamente la adherencia, tiene fibrinol, que va a hacer que se adhiera el espermatozoide entonces al epitelio. Y llega o puede llegar a estar vivo, circulando en el aparato reproductor femenino hasta 2 días después de haberse liberado. Todo esto del proceso de maduración, que es un proceso lento de mes y medio, 72 días y demás, está también en relación a que los espermatozoides en todo ese proceso y con todo lo que les estoy diciendo tienen que capacitarse para lograr justamente ser capaces de llegar a fecundar el óvulo, de penetrar la capa pelúcida del óvulo y generar el proceso de fecundación. Entonces, después de que se ha expulsado el semen, ahí empieza ya a movilizarse los espermatozoides y son capaces de fecundar el óvulo. Al entrar en contacto con los líquidos que están en el aparato reproductor femenino, empiezan a aparecer o a activarse cambios en el espermatozoide. Va a empezar a modificar sobre todo la parte de la cabeza y ese acrosoma, que es la punta del espermatozoide, es lo que se termina rompiendo o disolviendo, y esa liberación de la hialuronidasa y esas enzimas hace que las primeras capas del óvulo se vayan dispersando para que el espermatozoide pueda ingresar. Entonces tiene que haber este proceso de capacitación para cuántos óvulos al mes estarían más o menos listos para fecundar en la mujer. Y en el hombre, como están viendo, van a haber un montón, miles de millones de espermatozoides que se van a liberar. Y de esos, uno con suerte logra la fecundación. Justamente por todo esto que estamos diciendo, es un proceso de capacitación largo que no siempre se concreta. Entonces va a haber dentro de lo que es el aparato reproductor femenino, dentro de lo que son el útero y las trompas de falopio, diversas características que van a inhibir justamente lo anterior, lo que hacen los espermatozoides. Entonces, por eso va a ser difícil el proceso de fecundación y es raro que más de un espermatozoide logre ingresar a ese óvulo. Por eso no es común o tan común en embarazos múltiples. No es más difícil. Van a haber dentro, además de todos los túbulos que están dentro del testículo, todos estos túbulos semíferos, van a haber también vesículas dentro de lo que es los testículos, que van a también ayudar al revestimiento del acrosoma, van a darle más capacidad, más maduración al espermatozoide para que después libere estas enzimas que están en la cabeza y puedan llegar después de la eyaculación a generarle o a permitirle capaz el proceso de fecundación. Va a tener también iones, sobre todo calcio, que esos, el calcio como les estoy viendo a lo largo de todo este tema,
va a ser el -2+, me va a modificar la permeabilidad de la célula. Entonces también va a tratar de ayudarme o de modificarme la actividad del flagelo y darle mucha mayor movilidad y rapidez a ese espermatozoide que ya se ha liberado en el útero. ¿Okay? ¿Qué es lo que va, o la misión que va a tener este espermatozoide maduro, que está capacitado, que tiene su cromosoma y demás? Lo que tiene que tratar de hacer es ingresar al óvulo. Entonces va a tratar de la primera capa, que es la zona pelúcida, irla fragmentando, irla rompiendo, liberando o rompiendo justamente el acrosoma, la cabeza que tiene. Ahí va a tratar de liberarme estas enzimas proteolíticas, la hialuronidasa, para empezar a disolver la capa del óvulo y lograr entrar. El ingreso tiene que ingresar la cabeza, o sea, todo lo que está el acrosoma es lo que tiene que ingresar al óvulo para tratar de empezar el proceso de fecundación de forma correcta. ¿Sí? Entonces empiezan a liberarse estas enzimas del acrosoma y eso es lo que disuelve la zona pelúcida del óvulo. Entonces cuando lo está logrando disolver, ahí empiezan a aparecer o activarse receptores que están ya más adentro del óvulo, que son propios o específicos para los espermatozoides, y ahí se empieza a ver una mezcla con mayor potencia de todas las enzimas. Se empiezan a abrir ya mucho más paso a los espermatozoides y logra entrar la cabeza del espermatozoide al óvulo. ¿Están entendiendo? No están riendo ahí como si estuvieran dos amigos. No estoy hablando, son médicos. ¿Ya? Después de que entonces ha ocurrido todo esto, todo el proceso de penetración del espermatozoide al óvulo, empieza también ya a aparecer cambios celulares. Va a haber empezar procesos de exocitosis, va a modificar ya toda la composición del óvulo y ya va a estar fijo el espermatozoide a ese óvulo que se ha liberado en la mujer. Y ese ya, generalmente con un solo espermatozoide dentro, puede pasar que haya 2 o 3, empezará ya el proceso de maduración, ya se habrá logrado la fecundación, ¿no? Otra cosa que también está en relación a que el proceso de fecundación ocurra bien, de forma correcta, además de lo que les estoy diciendo que es la parte anatómica, las características que del espermatozoide, otra cosa que influye mucho es el número de espermatozoides que participan. Cuanto más espermatozoides se liberen, más serán las probabilidades de que la fecundación ocurra. Entonces no únicamente depende que ese espermatozoide se haya capacitado y se haya madurado de forma correcta, sino que se liberen también cantidades abundantes de espermatozoide en la eyaculación. Y eso también está en relación a un montón de alteraciones que ahora vamos a ver que pueden aparecer en el varón. Uno de los factores también que se ha visto y que tiene mucha implicancia en la cantidad de espermatozoides que se van a producir es la temperatura. La temperatura o la exposición que puede tener la zona donde están los testículos, donde está el aparato reproductor, al calor. Entonces la temperatura, si es una temperatura muy alta, va a también modificar el proceso de maduración de los espermatozoides y me va a comprometer muchísimo la cantidad de espermatozoides maduros que voy a producir. Entonces el calor es algo que va a afectar muchísimo a los túbulos seminíferos sobre todo y va a generarme tales que no se produzca de forma correcta los espermatozoides o el número correcto de espermatozoides. ¿Sí? Entonces, la temperatura caliente en esa zona no es recomendable. Bien, más o menos lo que les estaba diciendo, o en resumen, el espermatozoide que ya está capacitado, que tiene todas estas características sanas, va a llegar a esta zona pelúcida, va a empezar el proceso de atravesar la zona pelúcida del óvulo, va a liberarse las enzimas que tiene el acrosoma, va a lograr ya lo que es atravesar completamente esta zona y aquí ya estamos hablando que ya hay un acople o una fijación del espermatozoide con ese óvulo. Ahí ya se habría producido o iniciado al menos el proceso de fecundación. Entonces esta es la primera función o lo primero que tenemos que tratar de que se cumpla de forma correcta dentro de lo que es el aparato reproductor masculino. Aquí, ¿cuál será el papel de la hormona? Porque no les he hablado de la testosterona, sino les estoy hablando de la espermatogenia. ¿Qué cosa va a hacer la testosterona? Va a estimularme a las células de Sertoli, a mi testículo,
para que esto se produzca. ¿Sí? Esa es la función de la testosterona. Estimula o me permite la espermatogenia. Esa es la primera función de la testosterona. La segunda está en relación a lo que implica el acto sexual. Dentro del acto sexual, obviamente que se va a liberar lo que anteriormente estábamos hablando, ¿no? En el semen, entonces en todos estos líquidos que van a secretar estas glándulas, se van a liberar los espermatozoides, todo eso que acabamos de ver. Pero tiene que ocurrir también dentro del acto sexual una serie de pasos para que se libere de forma correcta todo esto que estamos hablando. Y aquí ya voy a hablarles de inervaciones porque tiene también mucha implicancia todo lo que va a ser, sobre todo el sistema nervioso parasimpático, por los nervios sacros. Entonces la primera etapa del acto sexual masculino va a ser la erección. ¿Quién va a permitir que exista la erección? El sistema nervioso parasimpático. Va a haber liberación de otro grupo hormonal y de neurotransmisores igual. Empieza a aparecer el óxido nítrico, el péptido intestinal vasoactivo y la acetilcolina. Y estos neurotransmisores también pueden tener ayuda de los segundos mensajeros como el GNP5. Sí, entonces esto es inervación del parasimpático con la parte sacra. Cuando nos hablan en la parte sacra, que les he dicho qué pasa, si hay una segmentación medular a este nivel, este otro, todo esto se va a ver comprometido. ¿Sí? Entonces, al no haber obviamente erección, está muy comprometido igual la liberación después de los espermatozoides. El segundo paso es la lubricación. Si les hablo de lubricación, les hablo nuevamente de secreción glandular. Si hablo de glándulas, otra vez ingresa el sistema nervioso autónomo. Y aquí empieza también a aparecer el parasimpático, que es el que me va a estimular a la glándula para que empiece a haber la lubricación. ¿Qué glándulas se van a estimular? Las ureterales y las uroureterales. Están en relación a la próstata. El parasimpático entonces va a hacer que se libere moco, que va a ayudar en la lubricación durante el acto sexual y también va a ayudar a después a que los espermatozoides tengan mayor movilidad y también parte de la lubricación la va a dar el aparato reproductor femenino. Una parte con las glándulas del varón y la otra parte la mujer. La tercera etapa es el proceso de emisión y eyaculación. Se une lo que les decía hace un rato, ¿no? La primera función que es el espermatogenia. Aquí vamos a empezar también a contraer las glándulas. Va a haber, a este nivel es el simpático el que me va a inervar. Se va a liberar todo estos líquidos seminales que hemos estado hablando y aquí sí va a liberarse también esos espermatozoides maduros. Toda esa liberación, toda esa mezcla se va a llamar emulsión. Y el último paso del acto sexual es el llenado de la uretra. La uretra se va a llenar de este líquido del semen y va a empezar a tener también o a mandar señales por la distensión de llenado. Son señales sensitivas que van a empezar a generar que hayan contracciones de forma rítmica de la uretra y que empiecen también a liberarse posteriormente, igual con el objetivo de llegar con el líquido y los espermatozoides al útero y generar o intentar buscar la fecundación. ¿Sí? Entonces se van como uniendo lo que yo estoy diciendo. Igual lo mismo. La testosterona está en relación a igual a ayudarme a que todos estos pasos se vayan cumpliendo. Entonces las células de Sertoli, les he hablado de dos tipos de células que hay en los testículos, las células de Sertoli y las células de Leydig. Las de Sertoli son las que están en relación al espermatogenia, ¿no? Ayudarme a producir los espermatozoides. Cuando yo les hablo de la testosterona, ¿quién me las va a liberar? Las células de Leydig, las otras. También va a ocurrir a nivel de los testículos y van a haber diferentes tipos de hormonas que se van a liberar, o se va a liberar con diferente actividad. Algunas serán más inactivas o tendrán una actividad mucho menor y otras tendrán la forma activa que será la testosterona. Esta es la DEA, la misma que se libera en la glándula suprarrenal, y después también está la androstenediona, que son los tres tipos que se liberarían que serían como precursores y pueden llegar a ser la forma activa de la testosterona.
Las células de Leydig entonces son las que van a generar la liberación de la hormona. Y las de Sertoli las que van a ayudar al proceso espermatogénico. ¿Sí? Las dos están en el intestino. Entonces, a nivel de los testículos va a haber una secreción más fuerte, más abundante de la hormona en relación, digamos, a lo que se va a empezar a liberar en la hormona, en la glándula suprarrenal. Y cuando ya esta cantidad de testosterona haya sido utilizada, las otras, la DEA o las formas inmaduras, son las que van a empezar a activarse, a tener un proceso de modificación enzimática para convertirse en testosterona. Siempre va a haber esa reserva. Y por el hecho de que en los varones hay testículos, por eso se explica, digamos, la diferencia en la concentración de esta hormona entre hombres y mujeres, ¿no? Se van a producir entonces en las células de Leydig. Estas células están ubicadas en los túbulos seminíferos del testículo y van a ser más abundantes en el varón en la primera etapa de la vida, y después tienen como una reactivación o un aumento de su producción cuando empieza la etapa activa, la vida sexual activa. Y ahí va a empezar a modificarse nuevamente al inicio de la pubertad y hasta que esté activa la vida sexual de esa persona. Y como les estaba diciendo, también va a haber participación de lo que son las glándulas suprarrenales con la secreción de andrógenos, que van a ayudar a estos después a hacer como reservas y van a activarse en determinados momentos. Se van a activar sobre todo en la pubertad. Estos son los que, si se acuerdan cuando les hablé de los andrógenos, la activación de esta glándula va a generar el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, va a tener mucha implicancia en el tono de la voz, en el vello. Sí, estas son las que se van a activar en ese momento de la pubertad. Entonces ahora vamos a hablar más específico de lo que es la testosterona. Las funciones o lo que hace la testosterona, me lo han dicho porque se los he preguntado cuando hemos visto la parte de andrógenos. Más o menos lo saben. ¿Qué hay? ¿Para qué me sirve la testosterona? ¿Qué funciones tiene la testosterona? Una será la espermatogenia para la parte de la reproducción, ¿no? ¿Qué otra cosa es útil la testosterona? Ya, la musculatura, ¿no? La masa muscular de la persona. Ahora acaban de ver también, va a estar en relación obviamente igual a la parte del deseo sexual, del acto y demás. ¿Qué más? Así. La testosterona. Ya, sí, va a ser la distribución del vello, el tono de la voz, puede estar involucrado incluso en la altura, y bueno, la línea y todo eso que estoy diciendo, esta tiene activación o participación desde arriba, desde el hipófisis. Ya. Entonces, generalmente, o lo que va a haber en mayor abundancia, en general, tanto en la glándula suprarrenal como en lo que se va a producir en los testículos, son estas formas como inmaduras o inactivas de la testosterona, que en determinados momentos se van a empezar a activar. ¿Dónde se van a empezar a activar? A nivel citoplasmático en las células de Leydig. Van a migrar desde lo que es el núcleo y van a empezar a generar también procesos de transcripción genética, modificando el ADN, para después ya volverse en estas formas maduras, más consistentes de testosterona. ¿Cómo va a ser como la vida de la testosterona en el varón? Van a estar presentes incluso desde antes del nacimiento, en la vida intrauterina. Va a permitir el desarrollo de los órganos sexuales masculinos. Está en relación al crecimiento de la musculatura, la aparición del vello corporal, la gravedad de la voz, y también va a estar en relación al proceso de espermatogenia y también a la parte del deseo sexual, ¿sí? Las funciones que les estaba mostrando anteriormente. Entonces, si yo tengo, ¿qué problemas yo puedo tener en relación a la testosterona? Que secrete mucha testosterona o que secrete poca testosterona. Si yo secreto poca testosterona, viendo esto, ¿qué cosa le va a pasar al que secreta poca testosterona? Hombre, no les estoy diciendo lo que va a pasar, porque
es diferente a lo que le puede pasar a una mujer, por ejemplo, que secreta mucha testosterona. Que hemos visto que la mujer puede desarrollar igual vello, puede modificar la voz, puede tener problemas con la fertilidad y demás. Eso es la mujer. Ahora le estoy hablando exclusivamente de un varón con mucha testosterona y un varón con poca testosterona. A ver qué le va a pasar, que no va a tener testosterona sabiendo las funciones que cumple. Ya puede ser o muy flaquito o el opuesto es que puede tener acumulación de tejido adiposo también, puede ser más robusto, o sea, más bonito, ¿no? Pero no va a tener desarrollo de la musculatura. Está bien, ¿qué otra cosa más? ¿Va a tener qué? ¿Qué le va a pasar? ¿A qué? Va a tener la voz de volver. Ya, va a tener seguramente alteración del tono de la voz también. ¿Qué otra cosa más? Más importante. Ahí está, no va a poder generar, primero seguramente le va a faltar el deseo sexual, no va a tener. No va a tener seguramente una función reproductiva normal, por ahí espermatozoides inmaduros, poca cantidad de espermatozoides. Sí, no va a poder, va a tener problemas con la fertilidad y también con el deseo sexual. Y por ahí tiene, como estábamos comparando, un hipogonadismo, ¿no? O sea, no va a haber desarrollo de los órganos reproductores. Y al que tiene mucha testosterona, que está de moda, los que van al gimnasio, por ejemplo, los que están en los... ¿Cómo están los que... A la vista tal vez está... Pero después, ¿qué le puede generar como efecto adverso? Va a estar obviamente mucho más tonificado, la musculatura va a estar mucho más marcada, pero ¿qué va a generar? Igual impotencia. Los dos van a estar en relación a alterar mucho el proceso de espermatogenia y también la parte neurológica con lo que es el deseo sexual. En ambos casos tienen alteración fuerte de eso. La testosterona, como también tiene implicancia encefálica, o sea, como va desde arriba, igual puede generar que haya cambios de depresiones, ansiedad y demás también. Es el que tiene poca testosterona y el de ella es el que tiene mucha testosterona. En relación a la parte de la fecundación y la parte reproductiva, más o menos van a tener problemas similares, ¿sí? Probablemente problemas para la fecundación y bastantes cambios en lo que es la parte del deseo sexual. Y después, bueno, lo que me han dicho, no sé si se va a ver a simple vista. ¿Cómo o para qué nosotros necesitamos dijimos que hombres y mujeres tenemos hormonas femeninas y tenemos hormonas masculinas, solo que hombres tendrán más testosterona y mujeres tendremos más estrógeno y progesterona, pero tenemos igual testosterona nosotros y los varones igual tienen estrógeno y progesterona. ¿Para qué creen, igual viendo las funciones que cumple la testosterona, que la mujer necesita tener testosterona? Porque necesitamos igual. ¿Para qué le sirve la testosterona a la mujer? Pensando en más o menos esta parte. ¿Para qué necesitará la mujer tener algo de testosterona? No, a mí no me gustaría eso. No te va a ayudar a eso. A eso te ayuda el estrógeno y la progesterona. Pues los varones que tienen mucho estrógeno y progesterona tienen ginecomastia. No te ayuda a eso. En la fuerza, en la musculatura de la mujer. ¿Ya? Entonces, primero porque nos va a generar o nos va a brindar mayor fuerza tanto en la parte muscular como ósea, y como le estaba diciendo que tiene estimulación desde el hipotálamo y luego el hipófisis, también ayuda a regular mucho el comportamiento. Entonces también por eso es necesaria la testosterona en la mujer. Después mañana entenderán también por qué al varón necesita estrógeno y progesterona. Ya. ¿Y qué creen que además de lo que ya hemos hablado que puede generar que haya mucha testosterona, que hemos hablado de la musculatura, de la parte sexual, de la parte reproductiva,
¿qué otra cosa puede aparecer en paralelo a una producción excesiva de testosterona? O sea, ¿qué otra hormona o qué otra glándula, qué otro órgano podría también enfermarse si yo tengo mucha secreción de testosterona? Esto, ¿saben cómo? Puede ser que se acuerden, les vamos a... Si no, me están mirando bien confundidos. Ya. Les voy a hablar, para que entiendan lo que estoy preguntando y relacionen, del tema de la hipófisis. Tienen que también, pueden ir sacando del tema de hipófisis los otros temas, irlos desarrollando, porque aquí están las hormonas precursoras. Si ustedes se acuerdan un poquito, yo les coloco esto. Aquí están. Dos lugares o dos hormonas que se van a producir en la hipófisis están en relación a la testosterona. Una son las corticotropas, que aquí están los andrógenos, y esto es lo que va a ocurrir en la glándula suprarrenal. Y después están las gonadotropas, que estas también van a estar en relación a todo el proceso de la espermatogenia y de la ovogenia. Entonces, si hay alguna alteración de mi adenohipófisis o de las hormonas que están cerca de esto que yo les estoy hablando, también yo voy a generar que de forma secundaria se comprometa la secreción de la testosterona y me genere, además de un problema con la testosterona, a lo mejor un problema con otro grupo hormonal. Sí, o sea, lo que quiero que me entiendan es que generalmente los problemas de la testosterona pueden ser indicativo de que hay algo más que está afectado, que hay otro grupo hormonal afectado o que hay otra glándula que está afectada. ¿Sí? Este cuadrito, esta diapositiva y esta otra, tienen que acordarse bien, apréndanselo bien, porque de aquí también pueden ir relacionando los otros temas. De aquí, dentro de la hipófisis, salen varias. Y entonces, ¿qué puede generarme entonces si yo les digo que tengo, que empiezas a producir mucha testosterona? ¿Qué puede estar mal? Mi testículo, o sea, que haya algo con el testículo. ¿Dónde más se produce testosterona? En la glándula suprarrenal, que hay un tumor en mi glándula suprarrenal. ¿De quién tiene estimulación el testículo y la glándula suprarrenal? De mi hipófisis, que haya un tumor en mi hipófisis, que haya un tumor en mi hipotálamo, que haya algo más, ¿sí? Entonces hay varias otras causas. Que tenga yo un problema con mi glándula suprarrenal, que tenga problemas o tumores más arriba en el encéfalo, puede también haber, no tan común, pero puede también aparecer que haya un hipertiroidismo asociado. Y después hay otras causas que ya son un poco más modificables, si quieren, o prevenibles, que es el alcohol, el tabaco y lo que estábamos hablando hace un ratito, que ahora también está con mucho más auge, que es el consumo de esteroides. Entonces todas las cosas también me pueden generar que hay un problema con la testosterona. Entonces tienen que acordarse que tiene estimulación desde arriba y que hay diferentes, en este caso, puntos donde va a haber una estimulación de la testosterona. Estoy hablándoles de dos lugares diferentes, los testículos y de la glándula suprarrenal. Y en ambos casos yo tengo estimulación desde mi adenohipófisis. ¿Qué va a generar si hay esto, si hay un exceso de esta hormona? Me va a modificar el tamaño de la próstata, cuando hay una hiperplasia prostática, un agrandamiento de la glándula prostática, puedo tener problemas para orinar, eso puede derivarse en infecciones urinarias en repetición. Puede haber también una modificación de la distribución de la grasa, puede haber aumento de peso, puede haber también problemas de acné, puede también generarme un crecimiento excesivo del vello corporal y también generar lo que hemos estado hablando, que es toda la parte de los problemas de fertilidad en relación a la espermatogenia, ¿no? La producción de espermatozoides. Como tiene estimulación
cambios en el estado de ánimo, pueden aparecer incluso conductas agresivas, conductas violentas en la persona, puede también aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de próstata porque la glándula va a empezar a crecer, y también por último igual puede generar problemas cardiovasculares. ¿Qué es lo que tienen que hacer entonces para modificar o para tratar a alguien que tiene hipersecreción? Dependerá de la causa, ya hemos visto que son tumores, tendrán que sacar el tumor y tendrán que dar, en este caso ya no un reemplazo hormonal porque la hormona está más bien en exceso. Tendrán que dar algún inhibidor dependiendo qué sitio sea el que sea afectado, o algo que inhiba mi adenomhipófisis o algo que directamente me inhiba mi testículo. ¿Se entiende? Y en las mujeres, no sé si se acuerdan de las causas, en las mujeres ya saben más o menos lo que va a causar. Si yo tengo exceso de testosterona, voy a modificar, voy a tener más vello, probablemente tenga también la voz diferente y la parte del estado anímico. ¿Y por qué creen que puede darse que porque la mujer no tiene los testículos, ¿no? ¿Dónde va a haber la alteración? En la glándula suprarrenal, en la mujer. La glándula suprarrenal tendrá que tener algún tipo de alteración, pero también puede presentarse algunos otros problemas que están en relación a modificarme la testosterona, problemas que son bien comunes en la mujer que nos generan cambios hormonales. Bien común en la mujer, que va a alterar desde el ciclo menstrual, el flujo menstrual, y a veces nos dan tratamiento para eso desde edades bien tempranas. Ajá. Ovario poliquístico. Ya el ovario poliquístico va a ser una, y después obviamente que mi glándula suprarrenal esté enferma. Entonces en la mujer esas dos van a ser mis causas para tener exceso de testosterona. Que la glándula suprarrenal donde se produce en la mujer la testosterona esté enferma y produzca mucho, o que yo agregado tenga algún otro problema hormonal como el ovario poliquístico que me genera una secreción excesiva, no únicamente la testosterona. El ovario poliquístico tiene una alteración de muchas otras hormonas más. Entonces esas son las dos principales causas en la mujer para exceso de testosterona. ¿Qué va a generar el exceso de testosterona en la mujer? Problemas en el ciclo menstrual, puede anularlo directamente o causando una amenorrea. Va a haber también problemas de acné, puede haber hirsutismo, que es crecimiento anómalo del vello corporal, pérdida de cabello incluso o alopecia, calvicie, y también puede generar que haya un aumento en el tamaño del clítoris o que se atrofien las mamas. Ya. Hasta aquí es testosterona. Ahora, les voy a hablar de esto, de hacer un ratito, de estas dos ahora. Voy a hablar de la folículo estimulante y de la hormona luteinizante. O sea que les voy a hablar de lo que ocurre en mi adenomhipófisis. ¿Ah? Adenomhipófisis. Entonces, son las dos, la folículo estimulante y la hormona luteinizante. Ambas van a ser hormonas que se estimulan a partir del hipotálamo, que se van a secretar en la adenomhipófisis. La luteinizante va a estar en relación a estimularme la testosterona en el testículo, y la folículo estimulante me va a estimular la espermatogenia. Listo, igual aquí presten más atención igual en el momento del estudio, ¿sí? Estoy hablándoles ya de lo que hace la adenomhipófisis. ¿En qué parte del hipotálamo va a ser la que primero se va a estimular para luego bajar a la hipófisis? Se va a estimular el núcleo arqueado. A ese nivel entonces se produce el primer estímulo, luego eso llega a la adenomhipófisis, y la adenomhipófisis libera ambas hormonas, la luteinizante y la folículo estimulante. Y después estas dos son las que van a migrar, una parte a la glándula suprarrenal y la otra parte al testículo. Bien, entonces va a generarse, aquí también va a aparecer lo que es la secreción de esa hormona liberadora de gonadotropinas, que es la que me libera el hipotálamo. Si no se acuerdan, puedo ir repitiendo. ¿Se acuerdan de esta última de aquí abajo? Acuérdense que
una cosa es lo que ocurre en mi hipófisis con la de mi hipófisis y la de mi hipófisis, pero arriba el hipotálamo me genera o me libera hormonas que tienen el mismo nombre que las de la hipófisis, solo que al medio le agregaban la palabra liberadora. Entonces el hipotálamo se va a estimular, va a liberar la hormona liberadora de gonadotropinas, y esas gonadotropinas son las células que me secretan la LH y la FSH. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Cómo me la cara? Sí. Listo, entonces paso. La secreción de estas dos hormonas las vamos a repetir bastante porque van a modificarse mucho. En el varón no tanto, por suerte, pero en las mujeres van a ver que hay un montón de cambios. Por el ciclo menstrual, por la menopausia y después por el embarazo. En el varón entonces la secreción de la luteinizante es cíclica y va a seguir fielmente la estimulación que da arriba el hipotálamo. El hipotálamo estimula y va liberando de forma continua la luteinizante. Y la secreción de la FSH va a aumentar o va a disminuir en relación a lo que haga el hipotálamo. La luteinizante es la que está en relación a la liberación de glucosa. ¿Qué hace la luteinizante? Tienen dos opciones: o que me haga la espermatogénesis, o sea, los espermatocitos, la maduración del espermatocito, o que me libere testosterona. Testosterona, por eso es cíclica, todo el tiempo. Y la FSH, como está en relación a la espermatogenia, en algún momento de la vida del varón habrá más estimulación, porque habrá más deseo sexual, estará en otra etapa de la vida y en algunos momentos la liberación será mucho menor. ¿Sí? Por eso aquí sí hay diferencia en la secreción de la FSH. La luteinizante es más continua, más estable. Entonces va a variar dependiendo lo que haga mi hipotálamo con esta hormona liberadora de gonadotropina o hormona estimulante de gonadotropina, y va a tener una relación entonces estrecha o más cerca con lo que haga la luteinizante, porque la luteinizante va a estar activa continuamente. Todo el tiempo se va a liberar la luteinizante para generarme la liberación de la testosterona. No. Bien, entonces todo esto me va a generar que se empiecen también a activar segundos mensajeros, porque va a ayudar estas hormonas a un montón de funciones o de procesos, desde lo que es la regulación y la producción de la hormona, de la testosterona. Me puede también generar modificaciones en la de mi hipófisis, va a regularme todo el proceso de la maduración del espermatozoide, va también a activar todo el testículo con los túbulos y miembros que hay adentro y después la producción de la hormona, y también me va a generar o me va a activar a todo lo que sería las hormonas gonadotróficas, ¿no? En síntesis, ¿cómo es el camino para la secreción de todo esto? Lo que hemos estado diciendo desde las primeras clases, si se acuerdan o si vuelven al tema de las hormonas de la hipófisis. La estimulación ocurre entonces arriba, en lo que es el hipotálamo. El hipotálamo se estimula, me libera la hormona liberadora de gonadotropinas, eso baja a mi adenohipófisis, y mi adenohipófisis me libera la luteinizante y me libera la folículo estimulante. La luteinizante me va a ayudar a la producción de la testosterona y la folículo estimulante me va a ayudar al proceso de maduración de los espermatozoides. Y van a tener en el varón la luteinizante, como está en relación a la testosterona y yo libero la testosterona todo el tiempo, una liberación más cíclica y más estable, y la liberación de la FSH, de la folículo estimulante, va a tener mucha mayor variación porque está en relación también a la etapa sexual o de reproducción que va a tener el varón. Y igual, como lo que hemos estado viendo en la parte de las hormonas, siempre va a haber también paralelamente mecanismos de inhibición, estos sistemas de retroalimentación negativo, que cuando genere que una de estas dos se libere un poco más, paralelamente haya otra que me genere el descenso del nivel de esa hormona y me vuelva a una homeostasis para evitar exceso, ¿no?, de la liberación de estos dos. ¿Se entiende? ¿Sí? Esta última parte tienen que leerla bien junto con el sobre de la hipófisis. Ya vuelvan a leer esa parte.
Bien, también va a estar entonces después lo que estábamos hablando en relación a los dos principales procesos que tiene que ocurrir en el varón, que son la espermatogenia y después la producción correcta de la testosterona. Todo esto a nivel de sobre todo de la activación de los túbulos seminíferos con las células de Leydig. Y también va a empezar, dependiendo entonces del momento o cuánto se haya liberado de la hormona, a activarse continuamente también dentro de los testículos de estos mismos túbulos estos sistemas de retroalimentación negativa por normalizar los valores de la hormona, ¿sí? Sobre todo del FSH. Y esta es la última parte. Además de como hemos estado viendo, todo lo que, además de las funciones que se pueden ver en el físico o en la parte reproductiva que genera la testosterona y todas estas hormonas que les he hablado, como estamos hablando de estructuras que están en la cabeza, hay mucho impacto en la parte también emocional o en la parte conductual de la persona. Y además de todo esto que les he dicho, se agrega otra glándula, que es una glándula muy chiquita, que se llama glándula pineal, que también se llama epífisis. Es una glándula que es netamente endocrina, que va a estar bien adentro y bien cercana al hipotálamo, dentro de también parte del sistema límbico, y va a tener un tamaño muy chiquitito, de 5 a 8 milímetros. Esta glándula va a tener entonces, primero, mucho flujo sanguíneo como es glándula, a pesar del tamaño y la cantidad de sangre que puede circular alrededor de esta glándula, puede llegar a ser igual que la sangre que, por ejemplo, circula en un riñón, tiene mucha irrigación. Y esta glándula va a ser la que me va a modificar el deseo sexual, me va a modificar el sueño, me puede también modificar mucho el estado de ánimo, va a ayudarme también en la parte de la reproducción, va también depender el funcionamiento correcto de esta glándula de la exposición a la luz que tenga la persona, y también va a secretar melatonina y también puede tener un efecto fuerte en la secreción del hipotálamo en relación a las hormonas gonadotróficas. Puede haber un tumor a este nivel, si hay algún tumor cerca que desplace la glándula pineal, puede afectarme todo eso también, y como efecto secundario igual modificar la cantidad de testosterona que puede estar disponible en ese momento. ¿Tienen preguntas? ¿No? Mañana entonces acabamos con lo que son hormonas femeninas. Es el último tema de endocrinología, les vuelvo a decir. Estamos a 4 temas de que den su examen. ¿Sí? Son ya las siguientes 2 semanas. Y entonces vayan, les he dicho desde ayer que hemos hecho el reemplazo, traten de leer, porque después